Amigos, hermanos que nos están sintonizando por este medio, Dios les bendiga. Hoy es un privilegio que tenemos, damos gracias a Dios y a nuestros pastores por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares. Hoy tengo el gusto de estar con hermana Vilma, con hermana Erika y su servidora Samantha. Amén. Así que estamos muy felices y muy bendecidos, muy gozosas de poder llegar hasta sus hogares con un tema que nace del corazón del Señor para bendecir nuestras vidas. Amén. Y hoy tenemos redención de la casa. Qué lindo, ¿verdad? Redención. Muchos dirán, hermana, ¿dónde dice eso en la Biblia, verdad? Pero tenemos nuestra cita bíblica que está en Levítico 25:29, que dice así. Si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta. Su derecho de redención dura todo un año. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Dice que su derecho a redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta. Y el tema, no se olvide, que es redención de la casa. Entonces aquí dice que tenía derecho, o sea, él iba a vender la casa, pero si él necesitaba recuperarla, tenía un año para poderla recuperar. Y fíjense que me llama mucho la atención eso, porque un año quiere decir trabajo. O sea, él trabajó, él buscó la forma de recuperarla. Digamos una necesidad, por un error, por X, Y, Z motivo la tuvo que vender, pero él tiene un año de trabajar duro, de ver qué puertas tocar, ¿verdad? Para poderla recuperar. Fíjense que en este mismo texto, pero en otra versión, dice así. Amén. Si un hombre vende una casa en la ciudad, tiene un año para recuperarla, con plenos derechos de recuperación durante ese tiempo. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Porque aquí dice, puede redimirla, y aquí dice, puede recuperarla. Qué bonito, ¿verdad? Entonces quiere decir que un sinónimo de redimir, ¿verdad? Es recuperar. Y fíjense que así dice en el hebreo, es esta palabra 6299, pada, que es redimido, ¿verdad? Y que dice que se puede traducir como rescate, como liberar y como recuperación. Miren qué bonito esos tres. Hay más, ¿verdad? Dice acción de liberar a alguien de un sufrimiento, de un castigo. Y cuando nosotros buscamos hay muchas palabras que se pueden decir en redimir, pero me gustaron mucho estas: rescate, liberar y recuperar. Y entonces cuando hablamos, regresemos al tema, cuando hablamos de redención de la casa, quiere decir que el Señor trae un tiempo de rescate, un tiempo de liberación y un tiempo de recuperación. Ay, qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y no porque nuestros padres sean malos, sino que porque a ellos tampoco les enseñaron, ¿verdad? Entonces puede ser que en nuestra casa lo que necesitamos sea liberación. Amén. Entonces este es un tiempo que Dios trae a nuestra casa, liberación.
O puede ser que alguien esté perdiendo su hogar o haya perdido su hogar, pero este es un tiempo de recuperación, digamos por un vicio, hermanos. ¿Cuántas personas por un vicio han perdido su hogar? Pero déjeme decirle que el Señor tiene una palabra de recuperación para nuestras casas. Amén. Entonces, ¿qué debe de haber en una casa que se pueda llamar casa de redención? Rescate, liberación y recuperación. Como hermana Samantha, ¿qué tal llega un niño, verdad, con su examen que le fue mal en matemática? Porque pongamos a matemática, porque pobre las matemáticas, siempre le echamos la culpa a las matemáticas, ¿verdad? Llega un niño y mamita, mira, y saque. ¿Qué es lo que primero hacemos nosotros? Mira, que sos un tonto, que mira, ¿por qué no te pusiste? Y empezamos a lanzar palabras que no edifican. Pero en este tiempo de recuperación, ok, vamos a cambiar. Ok, no lo logramos en esta vez, pero vamos a trabajar. Miren la importancia de que dice que un año tenía para poder recuperar. O sea, por eso me llama mucho la atención, para poder trabajar, para poder buscar, se esforzó, para poder buscar la forma en que sea redimido. Entonces ya no vamos a ir a lanzar palabras negativas, sino que a buscar, mira, y si buscamos una maestra que te apoye en matemática, ¿verdad? Y si buscamos videos en YouTube, y si practicamos todos los días las tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿verdad? Buscar la forma. Entonces, este es un tiempo. Si mi casa es una casa de redención, entonces quiere decir que va a haber recuperación, que va a haber liberación, que va a haber rescate. Y miren, hermanos, el miedo, por ejemplo, esa es liberación lo que se necesita. No, es que mi niño tiene miedo, pero un miedo tranquilo. No, lo que hay ahí es lo que necesitamos, es liberación. ¿Amén? Sí, amén. ¿Vamos bien, hermanas? Sí, amén. ¿No quieren compartir algo? Sí, ¿verdad? Con lo que se dice, el ejemplo que puso, ¿verdad? Porque lo bonito es cuando hay confianza, el hijo llega y le dice, ¿verdad? Y encuentra apoyo en los padres, ¿verdad? Para dar una solución. Entonces, digamos, tiene libertad de hablar, ¿verdad? Porque existe esa confianza y es muy importante que eso haya en un hogar, ¿verdad? Y si no hay, pues empezar para ver la recuperación del hogar, ¿verdad? De esa confianza que hay armonía y ayudarle al niño, ¿verdad? Pues si no hay para pagar a alguien, pues uno apoyar, ¿verdad? Y enseñar y todo para que haya esa fluidez del hijo y libertad de comunicarle todo, ¿verdad? Porque como decía, por miedo no va a decir, pero va a llegar el año, se va a terminar y se va. En cambio hay libertad de hablar, de comunicárselo, ¿verdad? Y poder rescatar esa materia, ¿verdad? Amén. Qué hermoso. Amén. Me gustaba el tema de lo que decía de la redención de la casa, hermana, porque el tema del rescate, ¿verdad? Uno identifica un problema. En este caso decía que él tiene un año de poder recuperar su hogar. Él no se quedó de brazos cruzados, sino él vio, o la persona vio qué pudo hacer o qué podía hacer para poder, ¿verdad?, tener de nuevo su casa. Hablando en términos físicos de casa, pero estamos hablando, pero lo podemos aplicar también a nuestro hogar, ¿verdad? Puede ser que en el hogar haya una dificultad y que de repente hasta uno o ya estén pensando en separarse, hermana, ¿verdad? Pero una de las dos partes quiere luchar más que la otra, porque siempre es así, hay uno que lucha más, ¿verdad? Entonces esa persona tiene que hacer de todo. Primero, obviamente, venirnos a los pies del Señor si ya conocemos a Cristo sobre todo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que Él nos ayude a poder ser rescatados, ¿verdad? Y poder tener nuestro hogar como Él manda. Amén. ¿Verdad? Tenemos esa bendición de poder ser redimidos en nuestros hogares, ¿verdad? Incluso si uno, por ejemplo, ¿verdad? Un mal negocio y todo, ¿verdad? Pues hay que tratar de ver la manera, me equivoqué, pero luchemos y recuperemos esto, ¿verdad? Hagámoslo de nuevo. Incluso, si alguien que hizo su pequeño negocio, compró una marimba y todo, y se dio cuenta que estaba mal hecha, no le salía y todo, la devolvió, ¿verdad? Tuvo todavía, aprovechó el tiempo que le habían dado, ciertamente perdió una parte, pero recuperó. No lo perdió del todo, ¿verdad? Y en otras, pues, siempre se va a querer ganar, ¿verdad? Amén.
Qué bonito eso, ¿verdad? Porque en la comunicación entre esposos, por ejemplo, tal vez el esposo está muy afligido porque en el trabajo están diciendo que van a haber despidos, ¿verdad? En estos meses que se da mucho. Qué bonito poder descansar en la pareja y llegar y decirle, mira, no, mira, es que eso está pasando y en el tiempo, y en este tiempo de colegios, de pagos y más pagos, ¿verdad? Entonces, qué bonito tener esa libertad de poder llegar con la pareja y poderlo contar y que juntos, porque la carga entre dos es más liviana, así dice la Biblia, ¿verdad? Dos son mejor que uno, ¿verdad? Entonces, qué bonito eso. Entonces, ¿qué debe de ver en nuestra casa? ¿Cómo nosotros estamos enfrentándonos a esas circunstancias que están pasando? ¿Hay redención en nuestra casa? Si hay rescate, si hay liberación, si hay recuperación, ¿verdad? Si hay libertad en nuestra casa, quiere decir que no. Y si no, es un tiempo para que nosotros tomemos nota y pidámosle al Señor de que podamos tenerlo. Amén. Miren qué bonito esto, Efesios 1:7. Sí, amén. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando ahí? Estamos hablando del Señor Jesús, que es el Redentor, ¿verdad? Nuestro, el que nos vino a liberar de tanto pecado, que ni nosotros mismos probablemente nos dábamos cuenta que estábamos tan sumergidos en un pecado, pero el Señor vino y abrió los ojos y rompió, ¿verdad? Esas cadenas y nos trajo libertad, hermana. Amén. Miren qué bonito, porque dice redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, cuando decimos de la redención, ¿qué trajo nuestro Señor Jesucristo? Rescate, liberación y recuperación. Se cumple todo. Y más, o sea, aquí solo estamos tomando estos tres, ¿verdad? Pero hay más, ¿verdad? Entonces, podemos decir, ¿verdad? En quien tenemos quien tenemos el rescate, ¿verdad? Quien tenemos la liberación de nuestra vida y la recuperación, si lo aplicamos aquí, y es por medio de ¿qué? De su sangre bendita y poderosa, ¿verdad? Que Él nos ha limpiado, ¿verdad? Y el perdón de pecados, dice. Entonces, qué lindo. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Es la mejor redención, o sea, no hay otro redentor como nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que algo bien lindo, porque la palabra de Dios dice, si ustedes padres siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿verdad? Imagínense a mí, que di a mi hijo único, ¿verdad? Por amor a ustedes. Entonces, si Él se dio en redención por nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a redimir, a hacer, ¿verdad? Para hacerlo en nuestro hogar, para que en nuestro hogar, ¿verdad? Haya rescate, haya libertad, haya liberación, ¿verdad? Haya una recuperación, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Miren este texto tan lindo, ¿verdad? En Romanos 3:24. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que hablábamos, ¿verdad? Fíjense que a mí me llamó mucho la atención esto, porque dice, siendo justificados gratuitamente, porque a veces nosotros con nuestros hijos decimos, si te portas bien, hacemos tal cosa, si haces la tarea, hacemos tal cosa. O sea, no es gratuitamente lo que nosotros pedimos, ¿verdad que no es gratuito? Es condicionado, pero dice aquí, miren, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¡Ay, qué hermoso!, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, ¿por qué? Si te portas bien, te compro tus zapatos. Si ganas el año, ya, empezando esta semana, estamos condicionando la redención. Si te portas bien, no le digo a tu papá. Y eso es mucho de damas, de mujeres. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque nosotros se da mucho en las mamás y las consecuencias son terribles. No hay consecuencias buenas cuando ocultamos algo, pero nos encanta decir eso. Si me haces caso, no le digo a tu papá, ¿verdad? O el padre, yo siempre pongo este ejemplo porque de verdad lo vi mucho, que el padre quiere corregir y la madre no permite. Entonces no estamos dejando, ¿verdad?, que el varón también cumpla la tarea. Entonces, gratuitamente, no tenemos que condicionar para que haya redención en nuestra casa.
Nosotros debemos de ayudar, ¿verdad? De buscar la forma en que nuestra casa sea una casa de redención. Amén. Entonces nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que la da gratuitamente. Ahora pensemos eso, ¿verdad? Cada vez que digamos algo, pensemos eso, ¿verdad? Si nosotros la estamos dando gratuitamente o condicionada. Sí, hermana, y tenemos que recordar que esa gratitud, ¿verdad?, que el Señor dio para nosotros es por amor, hermana. Y entonces, si nosotros tenemos un hogar, no tenemos por qué, sí, vamos a hacer un hogar porque no nos queda de otra, hay que hacer hogar, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando uno decide hacer su matrimonio, su hogar, es porque uno está enamorado, está lleno de amor, ¿verdad? Entonces ese amor tenemos que tenerlo en práctica constantemente y somos llamados bien fuerte, porque si el Señor Jesús lo hizo por nosotros, como que nosotros somos su amada, ¿verdad? Su novia. Entonces, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer ya con nuestros hogares, hermana? O sea, no tenemos que luchar porque ese amor sea redimido en nuestra casa, ¿verdad? Sea recuperado, ¿verdad? Y que cualquier cosa o cualquier zorra pequeña que haya querido entrar a nuestros hogares sea echada afuera, ¿verdad? Qué bonito, hermana, porque puede ser que alguien esté al borde de la separación, por ejemplo, y dice, ya no, porque él hace esto, yo hago esto, ¿verdad? Porque ella hace esto y exacto, empezamos como que a vengar, o si él me hizo esto, yo le voy a responder con esto, pero no, dice gratuitamente, ¿verdad? Entonces nosotros por amor, como decía la hermana, por amor debemos de buscar. Por amor, ¿verdad? Por su gracia, por amor, Él dio su sangre, ¿verdad? Imagínense qué sacrificio, ¿verdad? Y Él no le importó derramar esa sangre y nosotros todo lo, no lo hacemos, ¿verdad? Pero ni una gota derramamos, ¿verdad? Entonces, valoremos ese sacrificio y enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? A valorar ese sacrificio que Él con amor no le importó a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Dar a su hijo, ¿verdad? Y su hijo obedientemente fue y derramó su sangre, ¿verdad? Es algo que debemos de valorar y atesorarlo, ¿verdad? Es un regalo que fuimos justificados, ¿verdad? Y con lo que usted decía, ¿verdad? De qué tremendo es que uno empiece a ocultar, ¿verdad? Que en la pareja, no le voy a decir a tu papá, está bien y todo, pero qué consecuencias, como dice usted, consecuencias buenas no hay, solo consecuencias malas, ¿verdad? De ahí es que salen hijos delincuentes, lamentablemente, ¿verdad? ¿Cuántas jovencitas a tan corta edad? El papá dijo, no vas a tener novio, no tenés edad. Mamá, pero es que mira y todo, no tengas pena, yo te doy permiso, anda y todo, ¿verdad? Y no sabe nada, pero ¿qué pasa? A los 4 o 5 meses se ve, ¿verdad? Entonces, mejor nosotros como esposas debemos de obedecer si el papá, aunque no nos parezca las reglas que pone el papá, porque a veces son muy fuertes, ¿verdad? Pero obedecer, ¿verdad? Por eso ahora entendemos lo que dice Proverbios, ¿verdad? Que el hijo consentido es vergüenza para la madre. ¿Por qué? Porque es la que lo ha consentido, ¿verdad? Pero sigamos avanzando. ¿Qué hay en una casa de redención, hermanos? Arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí en Génesis 22 dice así. Amén. Como Abraham solía decir de Sara, su mujer, es mi hermana, Abimelech, rey de Gerar, ordenó que la trajesen a Sara, ¿verdad? Y la verdad que Abraham, por miedo, dice el contexto, ¿verdad? Si nos vamos a leer el contexto, él dice que por miedo él hizo un trato con Sara y le dijo, cuando nos movamos y vamos a tal lugar, tú vas a decir que tú eres mi hermana. Pero en realidad era su esposa. Sí, era su esposa. Entonces, ¿qué sucedió? Era muy hermosa ella, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, fue atractiva para el rey y el rey la mandó a traer. Pero eso tuvo una gran consecuencia. Y dice Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer de este hombre, pues él es un profeta y orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú
tú y todos los tuyos. En sueño, dice la palabra, que Dios se le presentó o le habló a este rey, diciéndole que la devolviera, ¿verdad? Como esposa, antes de que la tocara o que la hiciera parte de su reino, ¿verdad? Como esposa, porque ella era la esposa de Abraham, de un profeta, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Dice el contexto que él recibió maldición, ¿verdad? Y vamos a seguir más adelante, hermana, si no, me adelanto. A ver, miren qué bonito lo que la hermana nos está compartiendo. O sea, Abraham viene y tenía que ir a otro lugar, ¿verdad? A otra ciudad, a otro pueblo, ¿verdad? Entonces le dicen, ay no, antes que me maten a mí porque tú eres muy hermosa, voy a salvar mi pellejito, ¿verdad? Entonces decimos de que, de que tú eres mi hermana, ¿verdad? Y entonces, como dice la hermana, el rey la vio atractiva, era el rey de ese lugar, o sea, él tenía la última palabra. Por eso, cuando Dios le habla aquí en el 27, ¿verdad? Dice que la devolviera, ¿verdad? La mujer, y el hombre iba a orar por ti y iba a vivir. Miren lo que le estaba, siempre el Señor nos va a dar dos opciones, ¿verdad? Él nos va a decir, miren, estas son la luz y estas las tinieblas. Yo les digo, váyanse por la luz. Así le dijo al pueblo, ¿verdad? Pero ustedes se escojan. ¿Y qué escogió el pueblo? Ir atrás de dioses ajenos, ¿verdad? Entonces Dios aquí le está diciendo, ¿verdad? El profeta orará por ti y vivirás, pero si no la devuelves, porque él tenía la última palabra, ¿verdad? Porque era el rey. Si no la devuelves, está bien, no la vas a devolver, pero vas a morir tú y todos los tuyos. O sea, Dios le estaba presentando el cuadro completo, ¿verdad? Entonces, él tenía que decidir si devolverla. O sea, imagínense para verla, echarle el ojo. O sea, era muy hermosa. Él la quería para él, ¿verdad? Entonces, y luego, ¿sí? Lo que me encanta de aquí, hermana, no sé si se acuerdan, en el contexto dice que el Señor le salió en sueño. El Señor tiene tanto cuidado de nuestros hogares, hermana, porque el rey Abimelech no sabía que era la esposa de Abraham, pero el Señor vino y se le presentó en sueño y le dijo, ella no la puedes tocar, a ella la tienes que volver porque es esposa del siervo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El Señor tiene tanto cuidado de nosotros que aunque nosotros no queramos mentir, pero Él tiene propósito enorme para nuestros hogares. Él va a hacer cualquier cosa para poder salvar, ¿verdad? Y llegar al rescate, porque eso fue lo que hizo Dios aquí, ¿verdad? Llegó al rescate antes de que sucediera cualquier cosa, ¿verdad? Y puede ser algo tan insignificante pareciera para nosotros. Y así rapidito, yo tenía a mi hijo pequeño y entonces él desayunaba, almorzaba, cenaba y se hacía 2 refacciones, ¿va? Y en parte de eso se tomaba 9 pachas. Entonces era bastante, ¿verdad? Y estaba hermosa y así gordita, así como nos gustan los nenes, ¿va? Pero iba a cumplir 4 añitos y yo dije, bueno, le voy a quitar la pacha porque ya era mucho. Pero dije yo, me va a llorar y va a hacer un pleito y todo. Y yo orando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, ¿cómo hago para no decirle? No sé cómo el Señor me mandó esa idea. Dios, porque yo no la escuché en ningún lado, nadie me la dijo. O sea, fue el Señor, va, digo yo, ¿cómo se le ocurren esas ideas a uno? Faltaban como unos 10 días para su cumpleaños número 4, empecé. Los niños a los 4 años ya no toman pacha porque son grandes y de verdad, mamá, sí, y son bien grandes, ya 4 años y empecé. Como 10 días antes, va, y fue la fiesta de su cumpleaños, ya no me pidió pacha, no lloró, no gritó y desde entonces ya no tomó pacha. Pero digo yo, ¿cómo fue eso? Dios, ¿verdad? Dios el que le habla a uno. ¿Por qué se los digo? Porque miren aquí, manda sabiduría, miren aquí, le estaba hablando al rey, ¿verdad? Abimelech. Y entonces viene y solo Dios lo podía hacer. Solo Él lo podía hacer, ¿verdad? Y miren qué hermoso lo que pasa en Génesis 20, 17 y 18. Amén. Rogó Abraham a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, para que pudieran tener hijos, pues Jehová había cerrado todo seno en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Tremendo, ¿verdad? Entonces dice, mire, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Porque la maldición que habían recibido, ¿verdad? Era que se iba a cerrar, ¿verdad? Todo seno, o sea, no iba a haber generaciones de ellos, o sea, ¿verdad? Por causa de Sara, mujer de Abraham.
los iba a exterminar, claro. Pero miren, entonces aquí está la respuesta. ¿Qué decisión tomó Abimelec? ¿Verdad? Entonces él en su autoridad fue obediente también. Entonces él tuvo un arrepentimiento. Dijo, Señor, pero yo no sabía que era la mujer de tu siervo, ¿verdad? O sea, yo la devuelvo. O sea, miren la humildad también que hubo en parte de él, porque él tenía la última palabra, ¿verdad? Y él podía decir, yo no sabía, me la quedo porque yo no sabía. El que mintió fue Abraham. Y la culpa tendría él. Si lo vemos solo así, la culpa era de Abraham. Pero como... Literalmente como hombre, ¿verdad? Exacto, la culpa era de Abraham. Pero... Ajá. Entonces vino él y devolvió la esposa, ¿verdad? Y Dios sanó a Abimelec. Cuando hay un arrepentimiento, cuando tenemos una casa de redención, hay arrepentimiento. Y junto con eso viene un cambio de actitud, cambio de mente, ¿verdad? Viene una sanidad. Miren ahí, y sanó, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y Dios sanó a Abimelec y a toda su casa. O sea, fueron fructíferos. Hay fruto. Y no hay cosa más hermosa que ver frutos, hermanos. Amén. Entonces, ¿pero qué tuvo que haber antes? Un arrepentimiento. ¿De parte de quién? De Abraham, de Abimelec también. ¿Verdad? Porque Abraham tuvo que reconocer que él había mentido y que era su esposa. Ahí sí que se dan varias cosas, ¿verdad, hermana? Porque se da el arrepentimiento, ¿verdad? La obediencia, hermana, porque una cosa es que hay arrepentimiento, te dicen cómo salir del problema, y otra cosa es que uno lo acepte, ¿verdad? O va a pedir consejo donde no debe también, hermana, ¿verdad? Va a pedir consejo donde no debe uno también, entonces a veces hace cosas que no son correctas. Entonces ahí sí que el rey actuó, él tenía temor de Dios, hermana, sí, claro, ¿verdad? A pesar de que el contexto dice que Abraham decía que iba a una tierra donde no había temor de Dios, ¿verdad? Él demostró que sí tenía temor de Dios, ¿verdad? Y sí pues, es que reconoció que el sueño, como dice la hermana, no eran de plátanos fritos, ¿verdad? O sea, el sueño era un sueño de Dios, ¿verdad? Entonces él reconoció, por eso ahí podemos ver, ¿verdad? Arrepentimiento, obediencia, humildad, de reconocer que nos habíamos equivocado. Porque déjeme decirle, hermano, hermana que nos está viendo, nos equivocamos y nos duele reconocer que nos equivocamos, ¿verdad? Nuestro orgullo de primero, como dice aquel, ¿verdad? Ya perdí mi trabajo, perdí mi familia, perdí mi dignidad, perdí no sé qué, pero eso sí, algo me queda, mi orgullo, dice. Y dice que le ay, qué tonto, ¿verdad? Hubiera perdido el orgullo y tuviera todo lo demás. Sí, pero a veces eso es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque no queremos, como decimos, dar nuestro brazo a torcer. Pero miren aquí, y la bendición que se ganó Abimelec por la obediencia, por el arrepentimiento, por esa humildad que tuvo, fue grande para su casa. Y quiero recordarle, amado hermano, hermana que nos está escuchando, que este año es un año de recompensa. Amén. Y el Señor trae recompensa, ¿para qué? Para ese arrepentimiento, para esa obediencia, para esa humildad que hemos presentado en alguna oportunidad. Y si no, Él no se olvida de nada. Y si no, este es un buen tiempo para hacerlo. Amén. Pero sigamos avanzando, hermanos. Sí. Amén, ¿verdad? Se ve esa misericordia del Señor porque Él nos conoce. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón, aquel pensamiento tan pequeñito, y conocía el corazón de Abimelec, ¿verdad? Que era un corazón íntegro y que él pues no iba a actuar con maldad ni nada, ni a aprovecharse, ¿verdad? Sino que él creyó en la palabra de Abraham, ¿verdad? Pero Dios vio su corazón y la misericordia de Dios se mostró ahí, ¿verdad? Hablándole en sueños. Porque el Señor es Dios todopoderoso y lo podía destruir en un 2x3 también, ¿verdad? O sea, como decimos, Abimelec tenía la última palabra en su reinado, en la limitación que tenía en su reinado, pero Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Entonces él podía hacer, pero como dice la hermana, Dios conoce nuestro corazón y nos da oportunidad. Él quería darle la oportunidad y él aprovechó esa oportunidad porque él ni siquiera del pueblo de Dios era. Y él aprovechó esa oportunidad que Dios le estaba dando en ese momento. Qué lindo, ¿verdad? Amén.
pero avancemos. Avancemos. Miren aquí que hay en una casa de redención, hay reinicio. Y dice Ruth 1:3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Y el 2 dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada, ¿verdad? Aquí tenemos que recapitular un poquito quién fue Ruth, ¿verdad? Ruth, la nuera de Noemí. Noemí tenía a su esposo, ¿verdad? Que vivían en Belén, que es casa de pan. Vienen y se van a otro lugar sin la aprobación de Dios. Van, crían a sus hijos, luego muere el esposo, mueren los hijos. Después de que ella se llamaba Noemí, que es dulzura, ella viene y se cambia el nombre a Mara, que es amargada. Y las nueras se quedan viudas, jóvenes, sin hijos, ¿verdad? Entonces tenían la oportunidad de regresar a su casa, a su primera casa, ¿verdad? A su lugar. Pero vino la Rutía, ¿verdad? Y ella viene y toma la decisión de acompañar a la amargada. Qué difícil acompañar a la amargada, ¿verdad? O sea, imagínense pues, pero ella vino, mucho amor, y ella quería cambiar, ¿verdad? La esencia de donde ella venía, ¿verdad? Porque ella venía de Moab. Recuérdense que Moab era una tierra maldecida por Dios, o sea, Dios lo había maldecido, ¿verdad? Porque ellos son producto de un incesto. Entonces ella quería cambiar su genética. O sea, ella no quería que su generación siguiera con esa maldición. Entonces tenía que acompañar a nada más y a nada menos que a la amargada. Pero entonces viene y pasa un proceso bien difícil, ¿verdad? En el 1, en el 2. Y ella siguió, y aunque la suegra le decía que se fuera, ella le dijo que no, y hasta ese texto bien lindo que lo usamos para las bodas, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Y empieza a decir, y no la iba a dejar, ¿verdad? Y se regresan a Belén, a la casa del pan, ¿verdad? Y entonces ya la amargadita ya estaba un poquito más suave. Seguía amargada, pero más suave, ¿verdad? Ya iba ablandándose. Y entonces viene y ella sabe que le iba, como ahí estaban los familiares de ella, porque recuérdense que ella se fue de ahí. Entonces había que buscar a alguien que redimiera. Y la redención era que alguien tomara el lugar, ¿verdad? Sí. Entonces la andaban buscando a su pariente. No le tocaba a vos, le tocaba a otro pariente. Ajá, el pariente más cercano era otro. Pero vos la quería, ¿verdad? O sea, la vio y dijo, la observó. Las actitudes que ella tenía por consejo de la ex suegra. Porque ella no era su suegra, porque ella no estaba el muchacho, ¿verdad? Pero los consejos que ella le había dado eran muy buenos. Y entonces esas actitudes vos la vio. Entonces le dijo la Noemí, ¿verdad? Dijo, yo te voy a buscar, ¿verdad? ¿Quién te redima, verdad? ¿Quién levanta esta casa? Porque antes las viudas pasaban penas, ¿verdad? Era duro quedarse viudo. Entonces ella viene y le busca, ¿verdad? Y dice, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado, porque ella ya había ido a recoger, a espigar, ¿verdad? O sea, ya le habían echado el ojito, ¿verdad? Pero mire, la fue guiando, ¿verdad? Entonces, pero miren qué dice Ruth 3:9, ahí adelante. Amén. Él le preguntó, ¿quién eres tú? Ella le respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre tu sierva el borde de tu mano, porque eres el que tiene derecho de rescate. Amén. El 10 también. Dijo entonces él, bendita seas tú de parte de Jehová, hija mía. Tu segundo acto de piedad ha sido todavía mejor que el primero, pues no has ido en busca de jóvenes, pobres o ricos, porque no cabe duda, ¿verdad?, que él ya estaba bastante avanzado, ¿verdad? Sí que vale. Ajá. Pero ella por consejo de la
ex suegra, ¿verdad? Pero dice, miren, aquí dice, porque eres el que tiene derecho a rescatarme. Ella le dice, ¿verdad? O sea, ella no quería seguir, por eso dice, ¿qué hay en la casa de redención? Hay reinicio, amén. Entonces ella ya no quería regresar a lo mismo, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? No ha sido a buscar a muchachos jóvenes, pobres o ricos. O sea, ella era joven, ¿verdad? Ella era joven. Y como dice la hermana, nos da a entender de que vos ya no era tan muchacho, ¿verdad? Pero ella quería una redención, un cambio, un rescate. Y aquí lo voy a aplicar aquí. Ella quería una liberación para ella y para sus generaciones. Miren qué hermoso. Entonces, hermano que nos está escuchando, este es un buen tiempo que el Señor trae una liberación, ¿verdad? Para nuestra vida, para nuestra generación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Buscando al Señor, porque ella lo fue a buscar, ¿verdad? Y ella siguió consejo, ¿verdad? Amén. ¿Y qué consejo, hermana? Congréguese. En este punto, ¿qué consejo? Congréguese. No, es que yo no tengo, busque una iglesia cerca de su casa, ¿verdad? Y si no, nosotros lo esperamos aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces, son bienvenidos. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que por el oír viene la fe. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a tener esos cambios? Como el trabajo de Noemí era irla instruyendo a ella qué hacer, qué no hacer, cuándo acercarse, cuándo no tenía que acercarse. Así nos dice la palabra del Señor, nos va instruyendo en qué momento, ¿verdad? Nos podemos mover, en qué momento detenernos, cómo buscar al Señor. Amén. Amén. Sí, y que esos cambios, ¿verdad? Para los que nos escuchan, no vienen de la noche a la mañana, ¿verdad? Todo es un proceso, pero lo que me gustó de Ruth es que ella tomó la decisión de hacer un cambio en su vida, ¿verdad? Ella vio, a pesar de que Noemí se amargó, ella antes de que llegara la amargura a Noemí, ella vio cómo era la familia, ¿verdad? Cómo era el temor a Dios en sus corazones. Entonces ella dijo, yo quiero eso que ellos tienen, ¿verdad? Y aunque Noemí le cambió por todo lo que ella sufrió, ¿verdad? Su carácter y su forma de ser, ella dijo, no me importa, yo te sigo, ¿verdad? Porque yo quiero tener eso que ustedes tuvieron en algún momento, ¿verdad? Entonces, es cuestión de decisiones. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, quien se encarga de los cambios es Dios, ¿verdad? Poco a poco, pero su disposición, hermano o familia que nos escucha, es lo más importante, ¿verdad? Y qué bonito, porque recuérdense que ellos, cristianos, eran parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas miraba ella buenas de esta familia que dijo, yo quiero tener lo que ustedes tienen, ¿verdad? O sea, yo me imagino que ella se casó con la ilusión de formar un hogar, ¿verdad? De tomar las costumbres del pueblo de Dios, ¿verdad? Que ellos tenían para sus hijos, porque, ¿verdad? Algo bonito, exacto, algo tuvo que haber visto ella, entonces para que ella tomara esa decisión, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Este es un buen tiempo para que el Señor trae liberación para nuestra casa, un reinicio. No, es que antes era no sé qué, es que antes aquí, es que antes, ok, lo pasado, ¿verdad? Dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces, lo que pasó, ¿verdad? Dejémoslo allá. Dice la palabra del Señor que Dios agarra nuestros pecados, los agarra, los hace una bolona así, chuca de plano, ¿verdad? Y los tira a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Miren qué lindo, ¿verdad? Ahí está. A veces uno es el que cae, ¿verdad? En estarse acordando, ay, que cuando yo era así, o cuando yo era así, ¿verdad? Y ni el Señor ni se acuerda, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Estamos iniciando un nuevo año, este tema está precioso y para poder nosotros ver cosas nuevas en nuestros hogares, tenemos que decidir, ¿verdad? ¿Decidir qué? Decidir buscar de Dios, hermana, ¿verdad? Como les decimos, no es de la noche a la mañana, pero si queremos ver cosas diferentes en nuestros hogares, una de las mejores cosas que podemos hacer es buscar del Señor. Amén, amén.
a no quedarse en su tierra, ¿verdad? No regresar. Ella quería que hubiera un cambio en su vida, ¿verdad? Y se aferró a su suegra y le dijo, donde tú mueras, ahí moriré yo. Ahí sí que no hubo que, ahí que la separara, retroceder, ¿verdad? Porque Noemí le retrocedió el brazo, ¿verdad? No, cabal. Entonces, no, ella decidió seguir y dijo, Noemí, bueno, vente, pero yo ya no tengo más hijos, ¿verdad? Y como vos, ¿verdad? También retrocediendo un poquito, ¿verdad? Él sabía que no le tocaba a él, había alguien más joven, ¿verdad? Y le dijo, a ti te toca redimir. No se aprovechó de esa situación, ¿verdad? Entonces le dijo, está bien, yo la voy a redimir, pero viene paquete completo, ¿verdad? Porque tienes que tomar a la nuera. Entonces, no, dijo yo esto, sino ahorita no quería ninguna responsabilidad, ¿verdad? No quería, redímela tú, ¿verdad? Y encantado, ¿verdad? Ese era un plan divino que Dios ya tenía, ¿verdad? Porque Dios todo lo tiene ya programado, ¿verdad? Exactamente. Y ella dice en otra versión, ¿verdad? De que, donde ella dice que tú eres el que tiene derecho de rescate. Ella le está pidiendo prácticamente, tú eres el que debes de tomarme en matrimonio, ¿verdad? Ajá, sí, sí. ¿Verdad? Y él, De forma bien sutil. sí, de ella, ¿verdad? Ella fue y dijo, aquí yo ya no me voy, dijo, ¿verdad? Él, porque vio también, él fue directa, no hubo que la detuviera, ¿verdad? Y de ahí viene el rey David, ¿verdad? Amén. Amén. Ay, hasta dónde llegó, ¿verdad? Al rey David, porque en la genealogía del rey David aparece Ruth. Ruth la moabita, la que estaba desechada. Ajá, la que estaba desechada. Qué hermoso. Fíjense que en una oportunidad me pasó que estaba comprando los útiles de mis hijos en esta época, ¿verdad? Y decía, ¿qué cuesta el cuaderno? Le decía a un señor, ¿verdad? Era el turno de él. Tanto. Y el otro, ay, deme el más barato usted. ¿Para qué? Para que eso lo pierda. Para que mire que arranquen las hojas, que ni las tareas hay. Y empezó a echar veneno, ¿verdad? Dije yo, ay, pues yo escuché, ¿verdad? Porque ni modo, no me tocaba de otra. Pero vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Que en la casa de redención hay reinicio, ¿verdad? Amén. Hay reinicio. Entonces, eso debemos de ser nosotros, ¿verdad? Bueno, el año pasado no nos fue tan bien, pero este año vamos a reiniciar, ¿verdad? O en la reunión de padres de familia de este año que me tocó, dice un papá, mire que mi hijo el año pasado, que no sé qué, y empiezan a decir del año pasado, y el año pasado, y el año pasado, pero ya no se puede solucionar el año pasado. Entonces ahorita es nuevo, es un reinicio, y qué bonito, qué lindo ese cambio de ciclos que el Señor nos permite, ¿verdad? Porque es un tiempo de reinicio que nos está dando el Señor. Por ejemplo, aquellas parejas que hay testimonios, ¿verdad? De que alguno falla y el otro decide perdonar. Qué bonito, ¿verdad? O sea, de verdad que hay un reinicio. ¿O qué tal aquellas parejas donde el amor se está acabando? ¿Verdad? Por X, Y, Z razón. Y entonces se están escuchando y no, este es un tiempo de reinicio. Volvamos a como cuando nos conocimos. Démonos una oportunidad más, ¿verdad? Empecemos y el Señor lo hace, amén. Hay muchos testimonios, hermanos, donde el Señor ha rescatado matrimonios. Nuestro apóstol dice, ¿verdad? Él dice que la hermana Leti ya tenía hijos, venía de un hogar destruido, ¿verdad? Y la conoce. Y muchos le daban un mes, un año de matrimonio. Y ahora tiene no sé cuánto, 50 años, imagínense. O sea que para Dios no hay nada imposible y Dios quiere que nosotros reiniciemos o dejaron el privilegio, servirle al Señor o buscarle al Señor. Pero este es un buen tiempo para que reiniciemos. Ay, es que yo antes profetizaba. Pues ahora el Señor le está permitiendo que lo vuelva a hacer. Porque recuérdense que los dones son irrevocables. Amén. Entonces ese es un tiempo, es que yo antes hacía aquí, es que yo antes hacía, no. O hay personas de que ya están muy adultas, ya no pueden, no,
Metamos la panza, para que no nos pase. No, que ya está. Y entonces empiezan a decir, ya no puedo servir al Señor. Yo antes, cuando era joven. No, pero para todo hay servicio. Y la experiencia, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, no es de detenernos, sino que es de que reiniciemos. Entonces, tal vez ya no puedo hacer, limpiar, ya antes se subían a limpiar, ya no, pero sí puede juntar a un grupo de jóvenes y decir, papito, allá nos vamos a limpiar, aquí vamos a lavar. Y aunque el joven le diga, no hermana, no hermano, bien, mira, aquí con agüita se quita. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia de cómo ella lo hacía antes. Entonces este es un tiempo de reinicio. Amén. En la casa de redención debe de haber reinicio. Amén. Pero sigamos avanzando. Amén. ¿Qué hay en una casa de redención? Hay recuperación. Amén. Job 33:28 dice así. Amén. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida será la luz, ¿verdad? Ahí Job le estaba hablando a uno de sus amigos, ¿verdad? Y entonces él reconoce, ¿verdad? Que el Señor lo podía haber dejado en la fosa, pero el Señor le dijo que lo dejó ver la luz, ¿verdad? Lo recuperó de donde él estaba profundo, porque él se estaba hundiendo cada vez más en sus pensamientos, ¿verdad? Pero el Señor envió ayuda, envió palabra, ¿verdad? Que recuerden, si hagamos un poquito de historia de Job. Job dice la palabra, ¿verdad? Que era un hombre recto, íntegro, apartado del mal, temeroso del Señor, ¿verdad? Sí, o sea, miren las características de Job. Un día de repente él estaba ahí y llega una noticia, sus 7 hijos, ¿verdad? Habían muerto, ¿verdad? Así, en un instante. Entra el otro criado, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Que sus bueyes, ¿verdad? Su ganado, todo se habían ido, ¿verdad? Y él empieza a ver su salud mala, o sea, mala. Dice que ya ni uñas tenía para rascarse, con unas grandes llagas, ¿verdad? Con tejas, imagínense ustedes, ¿verdad? Si uno a veces así le duele, imagínense él, ¿verdad? O cuando le pica a uno un zancudo, ¿verdad? Y uno está ahí, que necesidad de rascar. Ahora imagínense él que con tejas se rascaba. O sea, todo el cuerpo, o sea, Job tuvo peor, se quedó sin nada después de que él sostenía a muchos, ¿verdad? Tenía trabajadores, ni siquiera podía trabajar porque su salud estaba malísima. Imagínense, para maldecir el día que él nació era porque la estaba viendo muy fea, ¿verdad? Ajá, la mujer le dijo, porque lo único que le quedaba era la esposa, ¿verdad? Entonces, pero la esposa todavía no había escuchado el tema y no tenía redención, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete ya. Imagínense, ella tenía la oportunidad de volverse a casar. Pero miren, cuando llega Job al 33:28 dice, Él ha redimido mi alma. Y recuérdense los significados que vimos de redención, ¿verdad? Él ha, liberado mi alma. Él ha rescatado mi alma, ¿verdad? Y recuperado mi alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en el tiempo del Señor tuvo Job el doble de lo que tenía en su recurso económico, tuvo nuevos hijos e hijas, ¿verdad? Tuvo su salud, ¿verdad? Tuvo un reinicio de matrimonio también, porque ya no se escucha a la esposa, ¿verdad? Entonces ya estaba como que más tranquilita, ¿verdad? Entonces tuvo una recuperación de todo. A mí me encanta porque hay una recuperación espiritual, hay una recuperación material, ¿verdad? Hay una recuperación física, familiar, ¿verdad? Hay recuperación de sanidades. Y recuérdese que sanidades se habla de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces hay una recuperación y este tiempo es un tiempo de recuperación. Nuestra casa debe de haber recuperación, ¿verdad? Recuperemos el tiempo
perdido, ¿verdad? Que el único, hermanos, que hace que recuperemos ese tiempo es nuestro Señor Jesucristo. Ningún lugar, en ninguna, por mucha inteligencia artificial que haya, va a haber recuperación de tiempo, pero en el Señor sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es un tiempo de recuperación, amén. Amén. Y como dice bien, va el Salmo 103, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, ¿verdad? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el único, no hay otro, ¿verdad? Entonces, Dios le dio la oportunidad a Job de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que es tan grande. Y él dice que vio hasta nietos, ¿verdad? Entonces, imagínense cuánto tiempo más vivió Job, ¿verdad? Para tener Pero tus hijos. hijos, Tuvo verlos nuevos crecer, hijos. y verlos crecer, y ver nietos y todo, y tuvo abundancia de todo, ¿verdad? Pero, como dice su palabra, ¿verdad? Él no lo conocía, de oídas lo había conocido, ajá. Pero ahora mis ojos te ven, mis ojos vieron, los ojos de él vieron la misericordia, el amor de él, y en ningún momento él le falló, ni blasfemó, ni nada, aunque la clase de amigos que le llegaban a acusar y todo, ¿verdad? Pero no, él permaneció, y por eso es que se le reconoce con esos atributos, ¿verdad? Justo, recto, ¿verdad? Temeroso de Dios, amén. A mí me gusta lo que dice Joel 2:25, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: entonces os recompensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, el único que va a recuperar ese tiempo es nuestro Señor. Y es por eso que ahora a mí como me gusta que hay hermanas que han tenido que trabajar, ¿verdad? En su tiempo de ser madres. Y muchas veces viene un como lamento, ¿verdad? Pero Dios da una oportunidad con los nietos, ¿verdad? O sea, cuidar nietos es una bendición, ¿verdad? Y a mí, yo he tenido la experiencia de conocer a muchas hermanas, ¿verdad? Que se tuvieron que dejar a sus hijos, ¿verdad? También porque se iban a trabajar bien temprano, los miraban, y decía una, y ahora cuidando nietos, decía una de ellas, decía, yo miro a mi nieto y lo miro tan inteligente, y yo ahora me pongo a pensar, así eran mis hijos, pero yo no lo podía ver porque tenía que salir a trabajar. Pero miren el tiempo, ¿verdad? La recuperación de ese tiempo. O sea, es una promesa de parte de Dios, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Amén, amén. Y que vemos en la vida de Job, ¿verdad? Que él fue fiel, independientemente de todo lo que le pasó. Él no negó a Dios, ¿verdad? Que incluso hasta su esposa le dijo que lo negara. Pero vemos lo del tema de cómo el Señor lo recuperó, y lo del tiempo que mencionaban, ¿verdad, hermanas? Me gusta a mí Efesios 5, 16, 17, dice, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos, dice esta versión, ¿verdad? Los días son malos. Entonces nosotros en nuestra familia tenemos que estar atentos por dónde estamos dejando ir ese tiempo tan valioso para nosotros como familia. Sobre todo hoy, hermana, y ese es un jalón de orejas para todos, creo yo, incluso para mí, ¿verdad? Con el tema de perder el tiempo con los celulares, ¿verdad? Las tablets, las computadoras, son una bendición, porque si no estuviéramos transmitiendo, ¿verdad? Pero bien utilizado. Sin embargo, a veces se nos va la mano con el tiempo, y tiempo que nosotros necesitamos dedicarle a nuestros hijos o a nuestra pareja, hermana o hermano, ¿verdad? Nosotros lo desperdiciamos viendo memes. Nos reímos más con el teléfono que con nuestra propia familia. Lastimosamente así está la situación hoy en día. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque dice que tenemos que aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo, porque como decía hermana, ese tiempo no se recupera. El ejemplo que ponía la hermana de las madres que trabajaron mucho tiempo y no pudieron estar con sus niños en una época pequeña, pero se disfrutan a sus hijos. El Señor las bendiga, ¿verdad? Y recuperan ese tiempo en cierta manera, pero si lo podemos hacer y lo podemos mejorar, hagámoslo.
como dice, ¿verdad? No, en los memes, como mencionaba la hermana, no tengo nada que hacer y el volcán de ropa toda desordenada atrás, ¿verdad? O la estufa bien sucia, ¿verdad? Entonces, eso es dedicarle tiempo a nuestro hogar, ¿verdad? Cómo está nuestra casa, ¿verdad? Que llegue nuestro esposo, ¿verdad? Que encuentre frijolitos calientes, que encuentre cafecito, ¿verdad? Eso es atenderlo, es recuperación, ¿verdad? Eso es en lo físico, imagínense. Por ejemplo, hay hermanas, ¿verdad? Que tienen un segundo hogar, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué errores cometieron en el primero para que ahorita no sean, ¿verdad? Ya no se cometan, ¿verdad? Entonces, porque hay, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay. O sea, es un tiempo de reinicio que el Señor les está permitiendo, pero también de recuperar, ¿verdad? Recuperar ¿qué? Lo que antes pasó, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Pero este tiempo es un año de recuperación. Si no, yo quiero mi casa, que mi casa sea una casa de redención, tiene que haber recuperación, ¿verdad? ¿De qué de esas pequeñas cosas? Tal vez ayer no fui al servicio por X y Z razón, ¿verdad? Pero lo voy a recuperar orando en mi casa, leyendo mi Biblia, ¿verdad? Tal vez me eché una mi película, ¿verdad? Porque pues, ¿verdad? Tienen derecho, pero ¿cómo lo voy a recuperar ese tiempo? También me tengo que echar mi tema, ¿verdad? Mi versículo, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo estamos? Yo le decía a los jóvenes en una oportunidad, mínimo demos el diezmo del día, pues, ¿verdad? Que eran como 2 horas y media casi, ¿verdad? Ajá. Entonces, gloria a Dios por eso, amén. Amén. Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20 también. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Habiendo tomado, recobró. Recapitulemos un poquito de la vida de Saulo. Era un asesino de cristianos, digamos así. O sea, era cristiano, se lo echaba, lo quitaba del camino, porque él pensaba que así estaba agradando a Dios, ¿verdad? Viene Dios tan hermoso, el Señor, ¿verdad? Tiene un encuentro con Saulo y le dice, está haciendo las cosas mal. Él era bien estudiado, él era capacitado, él era preparado, pero estaba haciendo las cosas mal porque era preparado en lo literal, ¿verdad? En lo material, digamos, pero no en lo espiritual. Entonces viene y tiene un encuentro, ¿verdad? Si usted lee todo el 9, el capítulo 9, ¿verdad? Usted va a saber la historia de Saulo, y ahí en el 19 dice, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Me gusta mucho esto, porque los discípulos le empezaron a enseñar cómo se hacían las cosas para el Señor, y en el 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. O sea, después de la enseñanza, lo que fue a predicar, ¿verdad? O sea, el Señor vino y tuvo un encuentro con él. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar. Si queremos una casa de redención, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es enseñar. No, usted no mira eso porque eso es del diablo. Pero ¿dónde dice que es del diablo? Enseñémosle, ¿verdad? Las cosas ahorita que pasaron las cosas de Navidad, no, aquí me quita todo eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cubrimos las mujeres? O sea, enseñemos, en vez de acusar, enseñemos en el amor del Señor. Amén. Entonces, tenemos una casa, hagamos que nuestra casa sea una casa de redención, donde haya rescate, donde haya liberación, donde haya recuperación. Amén. Vamos a orar, hermana. Este es un buen tiempo que el Señor trae para nosotros, amén, para que podamos tener una casa redimida, amén. Padre que estás en gloria, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos, Señor, que tú nos auxilies con tu palabra que hoy ha sido sembrada, Señor.
que dé el fruto que corresponde. Bendice a aquellas familias, aquellos hogares, Señor, que por una u otra razón no han tenido un hogar redimido, Señor, que tú les des la oportunidad, Señor, de este nuevo tiempo, Padre, que podamos tenerlo, podamos poner en práctica tu palabra, Señor, y que en nuestra casa, Señor, pueda haber esa liberación, Señor, esa recuperación, ese rescate, Padre, de aquellas cosas que tú quieres que recuperamos, Padre. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, seas propicio, Señor, a la necesidad de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada señorita, de cada niño, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.